Entonces, bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y saludar a los que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy vamos a trabajar lo que es la parte de vectores. A ver si empezamos ya con la parte de sumas y restas de vectores y cuestiones por el estilo. Entonces, antes de iniciar, voy a enviar la votación siempre, que con esta es para ver hacia dónde dirijo un poco lo que es el curso, ¿verdad? O la clase de hoy, para saber un poco cómo han visto o qué han visto del material de cátedra, a ver la parte de teoría, etcétera, etcétera. Ujú. Tengo 13 de 19 personas, 14, 15, 18, ok, falta una persona por responder. Listo. Ok, como ven, la gran minoría la minoría lo leyó, la gran mayoría o leyó la mitad o no lo leyó por completo. Entonces, bueno, voy a explicarles un poco los conceptos y vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Ok? Yo con eso no tengo problema, así que si tienen que preguntar, todo lo que tengan que preguntar, ahí lo pueden estar haciendo. Bueno, antes de iniciar, entonces, por eso les pregunté si tenían dudas acerca del material o del video, ¿verdad? De la clase de los otros grupos. Entonces acá vamos a ver. Bueno, acá hay algo importante que cuando ustedes ingresan, no, acá, cuando ustedes ingresan al grupo, ok, ya tenemos la primera asignación. No sé si les llegó ¿cómo es? El correo o la información al respecto, pero la primera evaluación que vamos a hacer es un cuestionario. Ese consta de 6 preguntas y tienen 30 minutos para resolverlo. Acá cuando ustedes entran a evaluaciones, ¿verdad? No les va a aparecer esto porque esta es la vista mía, ¿verdad? Para ver la vista de los profesores para poder tener toda la materia ahí. Acá entonces, cuando ustedes ingresan, acá tenemos todas las evaluaciones. Ya arreglé un poco cuáles son las evaluaciones que vamos a tener y los porcentajes de estas. Tengo que meterme una a una para volver o para arreglar todo eso que, ¿verdad? Ahí poco a poco yo lo voy arreglando. Igual algunas cosas no las puedo arreglar por completo porque, digamos, hasta que en la cátedra nos entreguen el material o las indicaciones, no se pueden hacer algunas modificaciones, como fechas, ¿verdad? O cosas por el estilo. Entonces eso yo ahí lo voy dejando. Pero entonces, ustedes ingresan acá, ven el tipo de evaluación que vamos a hacer, que en este caso sería un cuestionario. Entonces se meten acá, es el primer cuestionario que vamos a hacer. Y acá, entonces, van a tener la información de cuál es el último momento en que pueden entregar esto. ¿Ok? Entonces, la idea es que lo hagan bastante antes de esta fecha y es ahora por si tienen algún problema
o alguna cuestión, ¿verdad? Que lo podamos resolver cuanto antes. ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Igual acá, digamos, acá está el enlace. Cuando ustedes ingresan en ese enlace, acá, entonces se les abre el GAP, ¿ok? El gestor de aprendizaje para iniciar la actividad. Acá tienen todas las instrucciones al respecto, ¿verdad? Que ahí pueden tomar todo el tiempo que necesiten para leer las instrucciones. Eso no se contará en el tiempo y vean ustedes que la instrucción del tiempo debe corresponder con el tiempo que tienen acá. ¿Ok? Y nos dice cuántas veces puedo hacer yo el cuestionario en total. ¿Ok? Entonces ustedes pueden hacer el cuestionario una vez. Si se dan cuenta que hay algún concepto o alguna cosa que no están entendiendo, pueden volver a revisar la materia, preguntarme a mí o cualquier cosa y hacer nuevamente el cuestionario. La idea de estos cuestionarios es evaluar que ustedes por lo menos están entendiendo lo más básico de los temas que vamos tratando. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Yo prefiero que ustedes ingresen por este medio porque si no, tendría que estarles enviando un enlace. Puede ser, ¿verdad? Que ahí yo les envíe el enlace a otro grupo o algo así y no puedan ingresar o cualquier cosa. Entonces, por eso es mejor, digamos, si ustedes ingresan ahí directamente, es mucho más sencillo para todos. Igual, cuando ustedes tienen que subir un documento, acá no les va a decir realizar actividad, sino les dice subir documento. Entonces, ustedes suben el documento que tengan que subir. Y así, todas las evaluaciones se van a entregar o realizar de la misma manera, a excepción de lo que son los quizzes. Estos exámenes cortos. Estos exámenes cortos, ¿verdad? Van a ser solo 3 este semestre. Tengo que eliminar uno de ellos y reacomodar el porcentaje. Pero esos exámenes cortos los van a realizar los días sábados de la semana que corresponde en la comunidad del TEC Digital, la comunidad de la Cátedra de Física General 1. Sí. Todo lo demás lo entregan aquí. Ok. Entonces, ya que tenemos eso claro, vamos por acá. Vamos a ir un poco, ¿verdad? Haciendo referencia a algunas cuestiones acá. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la importancia de tener un sistema de unidades global? Compañeros, compañeras. Vamos a preguntarle ahí a Isaac. ¿Cuál es la importancia de tener un sistema de unidades global? Isaac. No sé, no se le escuchó nada. Ahora me escucha. Y ahora sí. Ok, perfecto. Disculpe. Paso aquí. Bueno, algo muy importante para como que tener en cuenta es que, bueno, si se tiene un sistema internacional de medidas o un sistema de medidas global, todos vamos a estar utilizando las mismas medidas, no va a haber un margen de error.
Entonces, por ejemplo, pueden haber como medidas o hay situaciones en donde se crean satélites o distintos tipos de instrumentos que en donde si en algún país se utiliza una medida diferente y después se manda otro, pueden haber errores y pueden causar y accidentes y pérdidas humanas y pues así de cosas. Ok, muchas gracias. Excelente respuesta. Bueno, ahí entonces en el video lograron ver un poco lo que eran unidades derivadas, que básicamente las podemos hacer a partir de las 7 unidades fundamentales, ¿verdad? Longitud, tiempo, masa, cantidad de materia, temperatura, intensidad luminosa y corriente eléctrica. ¿Ok? En la frase que les acabo de decir, cometí un error. ¿Qué error cometí? Lenny. ¿Qué error cometí en la frase? Lenny parece que no está conectado, entonces... Sí estoy conectada, profe. Sí. Solo que no sé la respuesta. Ok, entonces voy a repetirlo. Para tener las unidades derivadas, se toman en cuenta, ¿verdad? Que es una composición de las unidades básicas: longitud, tiempo, masa, cantidad de materia, temperatura, intensidad luminosa o corriente eléctrica. Esa fue la frase tal y como la dije. Lenny. Sharon. ¿Cuál fue el error que cometí? Jodis. Cielo. Que mencionó una de las unidades de medida que no es de las fundamentales, pero no recuerdo bien cuáles dijo, si puede repetirlas. Longitud, masa, tiempo, cantidad de materia, temperatura, intensidad luminosa o corriente eléctrica. Cantidad de materia, creo, y intensidad luminosa, no estoy segura si es de los fundamentales. No, veo que no están poniendo atención o no vieron el video. Yo sí Kendall. vi el video, pero no lo vi por completo, entonces. Ok, Kendall. ¿Alguna de las Ashley? Calderón. No sé la respuesta, profe. Ashley Solano. No, profesor. Disculpe. De ahí, compañeros. Ok. Vamos ahí. Pongan un poquillo más atención a los detalles, porque en física, digamos, ese es uno de los grandes problemas que hay, que muchas veces no le prestan atención a esos pequeños detalles. Yo les estoy hablando acá de unidades fundamentales y lo que les estoy hablando son de magnitudes fundamentales. Las magnitudes son longitud, tiempo, masa, cantidad de materia, temperatura, intensidad luminosa, corriente eléctrica. Las unidades
fundamentales serían de longitud, los metros, del tiempo, los segundos, de la masa, los kilogramos, de la cantidad de materia, los moles o el mol, ¿verdad? Esas son las unidades de la temperatura. La fundamental sería el Kelvin, de la intensidad luminosa, la candela, y de la corriente eléctrica, el ampere. ¿Ok? Entonces, esos pequeños detallitos puede ser que fallen alguna respuesta en ese sentido. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Entonces ahí para que lo tengan un poco en cuenta. Bueno, aquí ya les había puesto entonces los diferentes valores. ¿Cuál era la diferencia? Así nada más. Esto es como algunos puntos importantes y también para medir un poco qué tanto. ¿Cuál es la diferencia entre esta simbología y la simbología utilizada en computación? Vamos a ver, Jocelyn, que no le he preguntado. Jocelyn. Alejandra. Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos prefijos y los prefijos utilizados en la parte computacional? Alejandra. No sé, profe, la verdad. Vamos a ver. Sé que voy a decirle Cari porque sí se me dificulta un poquito decir su nombre. Entonces ahí me disculpa. Cari Mouseni. No sé cómo se pronuncia. Sí, lo pronuncié bien, profe. Ok, voy a decirle Cari para que sí se me dificulta un poquito. No importa. Sí, no importa. Ok, ok. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Cuál era la diferencia que hay entre esto y la parte computacional? Yo de lo que he visto es que sí se utiliza eso de que giga y megas y todo eso, pero siempre lo terminan como un byte. Ajá. Igual, digamos, aquí yo puedo Entonces, decir gigametro. Giga es el prefijo. Y después viene la unidad. En el caso computacional, la unidad son los bytes. Eso estamos correctos. Pero, ¿qué diferencia hay entre eso y la parte de computadores? En la parte computacional, que eso se los mencioné en la clase anterior. mm, bueno, profe, le estaría mintiendo si le dijera que de verdad sabría. Ok. Bueno, entonces los invito a ver de nuevo de nuevo esos videos para que le pongan un poquillo de atención. Acá la diferencia
más grande que hay es que en la parte computacional, 1 gigabyte corresponde, 1 gigabyte corresponde a 1024 megabytes. Excelente, Isaac. En computación se utilizan potencias de grado 2. ¿Qué? Entonces, por eso no son 1000 exactamente, como se tiene en el resto de las unidades. Al ser potencias de grado 2, se busca aquel valor más cercano a 1000 que lo tengamos en potencias de 2. Sí, que en este caso serían 1024. ¿Dudas hasta ahí? Compañeros, compañeras. Profe, Sí. eras que yo solo vi un video porque supongo que ese fue el último video que hizo usted. No me cargaba, la verdad. Entonces solo ¿Serio? pude ver uno. Sí, en serio. Por eso más bien me sorprendí. Y yo esperé un toquecito para que cargara y todo eso y aún así no me cargaba. ¿Y no utilizó el enlace? Sí, o sea, agarré el enlace y toqué el coso y no. Estaba como un error o algo así, creo que era. Qué raro. Sí, porque acá, Y la verdad no sé si era del mismo tema también, por eso me preocupa. ok, acá digamos, están las clases grabadas, que aquí se las estoy dejando siempre. Semana 1, esta es la primera clase, ¿verdad? Que fue cuando leímos, vimos un poco las cosas del curso. Acá está, entonces sí, esta fue la primera clase. Y acá tenemos Esa del fue la que pude grupo, ver. esa fue la que puedo ver. Ajá. Y usted le dio clic acá. Ajá, sí, esa sí la pude ver. Ok, entonces sí. Esta fue la que no cargó. Esa fue la que no me cargó. Eso Ok, me salía. por eso aquí arriba, vea que hay un enlace. Ok. Sí, sí, No, porque está. Ajá, sí, sí. sí, eso es porque a veces se corrompe. Entonces, digamos, el enlace no funciona bien. Y entonces, por eso yo opté por dejarles de una vez el enlace donde es que yo lo estoy guardando. Entonces, así no van a tener Bueno. problemas al respecto. Muchas gracias, papi. Ok, con gusto. Igual acá, ven, aquí yo ya voy guardando cada una de las clases y cada una de las cosas. Ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Si tienen algún problemita o algo, ahí me están avisando o me mandan ¿cómo es que se llama? Un mensaje y me dicen, profe, se cayó esta cochinada. Entonces, ya el Tech Digital, digamos, no me sorprende nada. Ok. Pero de ahí es la herramienta que nos dijeron, usen esa. Ya. Estamos entonces. Sí, profe. Ok. Bueno, les voy a hablar un poquito de los sistemas de referencia. Acá en los sistemas de referencia, nosotros, por ejemplo, para identificar un punto cualquiera, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en rojo, yo a dónde está este objeto o esta posición o este punto acá en rojo, yo lo puedo ver desde diferentes perspectivas. Yo lo puedo ver que sea visto desde este sistema de referencia. Entonces va a tener ciertos valores. Yo lo puedo ver desde este otro sistema de referencia. Entonces vean que los valores van a cambiar. El tamaño del vector también cambiaría en caso de tener uno u otro. ¿Sí? Entonces, acá, cualquiera de ellos, perdón,
¿Me están escuchando? Me parece que quedé sin internet. Compañeros, compañeras. Ok. Compañeros, compañeras, ¿me escuchan? Sí, profe, se trabó un toquecito. Ah, ok. No, es que me quedé sin internet por unos segundos. Y eso que estoy en el TEC. Ok. Entonces. Sí. Den un segundito. Porque creo que llega la gente de. ¿Cómo es que se llama? Ahí me disculpan porque me estaban llamando que ya están llegando la gente del internet. Entonces, ¿verdad? Que sí es bastante útil tenerlo en la casa. Bueno, compañeros, compañeras, lo que les estaba diciendo básicamente es lo siguiente. Acá nosotros para tener sistemas de referencia no necesitamos todos tener la misma referencia. ¿Ok? El punto más importante o la forma más importante es de a dónde nosotros salimos. ¿Qué sería este punto que se conoce con el nombre de origen? ¿Ok? A partir de ese punto, nosotros vamos a lanzar líneas rectas desde el punto de interés hacia cada uno de los ejes. Entonces, lanzamos aquí líneas en ángulos de 90 grados. Entonces, por ejemplo, este llega hasta acá y este llega hasta acá en un ángulo de 90 grados. Eso lo podemos ver. Me voy a quitar voy a quitar un poco el fondo. Entonces, lo podemos ver básicamente así. Yo les aconsejo a ustedes que se diseñen un objeto como este para que repasen un poco la clase y se puede hacer, ¿verdad? Con 3 palitos o cualquier cosa. En este caso, este punto azul que está acá, ese sería el origen de coordenadas. Y ese entonces va a ser mi sistema de coordenadas. ¿Me siguen? Sí, profe. Así que si yo tengo acá, por ejemplo, este lapicero, lo represento como mi vector, entonces yo tiraría líneas rectas de aquí a cada uno de los ejes. De aquí hacia allá. ¿Ok? Y de aquí hacia acá. En ángulo recto, ¿verdad? Con cada uno de los ejes. Y ese me va a indicar entonces cuál es el valor que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, entonces, ahí vamos a decir, ese vector tiene tal valor en X, tal valor en Y y tal valor en Z. Con respecto a un sistema de referencia dado. ¿Ok? Puede tener valores positivos o valores negativos. Ahora bien, como ustedes ven, cada uno de estos va a ser de diferente tamaño. Entonces, ¿cuál de todos sería el más indicado o el correcto para utilizar? En realidad, no hay uno mejor que otro y todos son igualmente válidos. Los sistemas de referencia pueden tener algunas diferencias entre sí. Por ejemplo, yo puedo estar parado en, digamos, de pie en una parada de autobús. Ok, entonces la parada de autobús es mi sistema de referencia. Y por acá está pasando un autobús. Y alguien que está dentro del autobús tiene su propio sistema de referencia. ¿Cierto?
Sí, profe. Entonces, supongamos que hay un niño que tiene una bolita dentro del autobús. ¿Ok? Para el sistema 1, que fue el primero que creé, no por que sea preferente o no, para el sistema 1, si el autobús viaja a una velocidad constante, ¿qué ve esta persona con esa bolita en ese sistema de referencia? A la bola también moviéndose. La bola se va a mover con el autobús. Excelente. Y si hay una persona aquí de pie, viendo la bolita, montada en el autobús, ¿qué va a pasar? Y la ve así, tal y como está. La va a ver quieta. Excelente. Entonces, los sistemas de referencia pueden tener velocidades entre sí o tener características diferentes entre sí. Pero en sí, los, ¿cómo es que se llama? Las leyes de la física deben ser invariantes ante diferentes sistemas de referencia. Eso significa que no importa el sistema de referencia que usted utilice, uno u otro, ustedes pueden utilizar las leyes de la física en cada uno de esos sistemas de referencia por separado. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, señor. Ok. Ahora vamos a definir lo que son vectores y lo que son escalares. ¿Qué entienden ustedes o qué han entendido por la palabra vector? ¿Qué es un vector? Compañeros, compañeras. Es como un ente, profe. Un Una ente, recta. una recta. Más o Sí, menos. profe. Es como una recta, un plano. Ok. ¿Qué más? Es la flecha que dirige o que representa el punto, que va hacia el punto. Sí, es como una Ok. dirección. Una dirección. Muy bien. Ujú. ¿Qué más podemos decir? Que representa escala una magnitud, no. Ok. Bueno, tiene magnitud. Ajá. Representa una magnitud. Ujú. Por ahí anda. Bueno, voy a darles un poquito otra, ¿verdad? Voy a unir un poco todas esas cosas y añadirle algunas cosillas que no dijeron. Entonces, vamos a decir que un vector es una propiedad física. Es algo que yo puedo medir, algo que puedo hacer. Okay, algo que, que caracteriza a un cuerpo. ¿Ok? Es una propiedad física que tiene magnitud y dirección. Por ejemplo, puede ser, como decían las compañeras, que el objeto está acá, entonces ese objeto tiene como propiedad que está ubicado en tales coordenadas a partir de un sistema de referencia. Sí. Compañeros, compañeras. Ok. Puedo decir que tiene una velocidad.
establecida. ¿Ok? Puedo decir que el objeto se desplazó, que al inicio estaba aquí y ahora se movió para allá. Entonces tuvo un desplazamiento. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Vamos a ver. Si yo aplico una fuerza, esa fuerza será un vector. Ok. Si yo aplico una fuerza, bueno, antes de esta pregunta, ¿qué pasa entonces con los escalares? ¿Qué es un escalar? Y una magnitud sin dirección, lo que no nos importa la dirección. Correcto. Una magnitud física que no tiene dirección o no nos interesa esa dirección. Entonces, una fuerza nos interesará la dirección. Sí. Ok, ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza a una caja? Si le aplico esa fuerza en esa dirección, ¿qué va a hacer la caja? Se va a correr. Se va a correr o va a tener la tendencia a moverse en esa dirección. Ahora, si yo le aplico una fuerza en esta otra dirección, ¿qué va a hacer la caja? Se va a mover hacia abajo, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, la fuerza sería un vector, porque sí nos interesa esa dirección. Ok, ¿la distancia será un vector o será un escalar? Un escalar. ¿Por qué? Ok, si ustedes están en su casa y quieren ir a la panadería, ¿qué van a hacer? Ustedes van a seguir una dirección establecida hasta llegar al punto de interés. ¿Cierto? Sí, profe. Ok, entonces, acá vamos a decir que ustedes se tienen que desplazar de este punto a este punto. Entonces, ese movimiento total o ese desplazamiento es un vector, porque usted va a un punto establecido. Pero como les dije, la distancia, y el compañero lo dijo bastante bien, una distancia recorrida no me interesa la dirección. Entonces, una distancia recorrida es un escalar. Ponémoslo así. Si su doctor le dice, corra 10 kilómetros todos los días, a su doctor le interesa si usted va al norte, al sur, al este, al oeste, se va donde su abuelita corriendo o se va donde su novio o su novia corriendo. ¿Le interesa eso? No, No. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Que corra nada más. que Que corra. corra los 10 kilómetros. Ok, entonces, como no me interesa hacia dónde, eso se llama una distancia recorrida. Y por eso es un escalar. Ok, aunque yo cuando corrí tenía una dirección establecida, al final no me interesaba hacia dónde corrí. Ok, entonces, eso es un poco el asunto acá. ¿Quedó claro la diferencia entre escalar y vector?
Compañeros, compañeras. Profe. Ok. Ahora, acá vamos a tener la notación de un vector. Un vector yo lo voy a denotar con las componentes, que fue lo que les había hablado ahora, en X, qué valor tienen X, qué valor tienen Y o qué valor tiene en Z. Estos son vectores en 3 dimensiones. Algunas cosas yo no necesito hacer las 3 dimensiones. Yo lo puedo ver en un plano. Entonces, voy a tener solamente 2 dimensiones. Por lo tanto, entonces, el vector solamente tendría valores en X y en Y. O valores en Y y en Z. Que no me interesa el otro. Es un valor ya establecido. Para denotar un vector, siempre voy a poner una letra con una flecha en la parte superior. Eso significa el vector R o el vector A mayúsculo, ¿verdad? El vector A o el vector R. La componente en X se acompaña siempre de un I con un techito, la Y con una J y un techito, y la Z con una K y un techito. ¿Ok? En libros viejos o algo así, ¿verdad? Como era un poco difícil, digamos, en las máquinas de escribir o algo así, ya o en diferentes cosas, estar poniendo esas flechitas, lo que se hacía era poner la letra subrayada. ¿Ok? En los libros y en los textos modernos, todo tiene la flecha. La parte subrayada, más que todo, era una comodidad a la hora de escribir las cosas. Pero les digo por aquello que se encuentren alguna cuestión así. Ahora bien, cuando nosotros estamos en 2 dimensiones, yo el vector lo puedo representar de diferentes maneras. Por ejemplo, acá. Nada más déjenme hacer algunas cositas para que quede mejor. Entonces, yo tengo acá mi sistema de coordenadas XY y por acá yo tengo mi vector establecido. Tengo un vector establecido. Sí. Entonces, ese vector va a tener un tamaño específico. Que ese tamaño específico yo lo puedo sacar a partir de las componentes X y Y. Entonces, vean ustedes acá que acá en verde se me está formando un triángulo rectángulo. Entonces, ese vector va a tener un valor X y un valor Y. Entonces, ¿cuál es el tamaño de ese vector? ¿Cuánto mide ese vector? Compañeros, compañeras. X al cuadrado más Y al cuadrado. Excelente. Nada más que le faltó una cosa. Raíz cuadrada. Correcto. Porque vea que lo que usted me dijo fue el cuadrado de esa medición. Entonces, el tamaño del vector va a ser la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y eso se conoce como la norma o magnitud del vector. Se representa con un valor absoluto o también yo lo puedo representar con un doble valor absoluto. O simplemente pongo la letra sin la flecha. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Ahora, ¿qué más? La norma por sí misma no me sirve para nada. ¿Por qué?
¿Qué pasa con esta otra flecha? ¿Esa café o la verde? Esta otra flecha. ¿Qué sucede con esas flechas? O esta, o esta, o esta. Todas van a tener el mismo tamaño, ¿cierto? Sí, profe. Ok, por eso fue por lo que dibujé el círculo. Entonces, como todas esas tienen el mismo tamaño, no me sirve de nada para representar un vector con solamente decir cuál es la norma. Para ello, yo necesito también saber en dónde está ubicada. Entonces, yo el vector lo puedo representar con su norma y con la dirección que ésta tenga. Entonces, vean que para encontrar ese ángulo, yo lo puedo sacar con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, ¿cuál es el coseno del ángulo? ¿Cuál es el coseno del ángulo? Opuesto. Esta letra voy a cambiarla. No le voy a poner R para que no se confunda con esta R de acá. Si no, le voy a poner B. El vector B. Entonces va a ser opuesto. Perdón. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo? B. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe, ¿podrías explicar eso otra vez? Ok. Le cambié el nombre del vector para que no confundirlo con este R de aquí. Sí. Entonces, habíamos dicho que esta hipotenusa o el tamaño de ese vector, yo lo puedo sacar a partir de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Sí. Sí. Compañera. Sí, profe. Entonces, el coseno del ángulo, el coseno de este ángulo con respecto al eje X positivo, va a ser el adyacente entre la hipotenusa, X entre B. ¿Sí se saben todas las funciones trigonométricas? Si no, apréndanse esta palabra. SOHCAHTOA. ¿Ok? Así fue como me lo había aprendido yo en el colegio. Seno es opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa y tangente opuesto entre adyacente. Perdón. Sí. Entonces, acá el coseno de zeta va a ser el lado adyacente o el cateto adyacente entre la hipotenusa. El adyacente de ese ángulo sería este de acá, el X. Entonces es X entre lo que mide la hipotenusa. Y ya dijimos que la hipotenusa es igual a su norma. Entonces, al despejar, el coseno pasa a la función inversa, que es el arco coseno. Entonces, ese ángulo yo lo puedo encontrar como el arco coseno de X entre B.
¿Estamos? Sí, profe, ya me quedó más claro. Ok. ¿Y cuál sería el seno del ángulo? ¿Cuál sería el seno? Y entre B. Excelente. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar el ángulo también. ¿O de qué otra manera puedo encontrar el ángulo? Con el arco tangente. ¿Y quién sería la tangente? Y entre X. Excelente. Entonces, de cualquiera de las tres maneras es posible encontrar ese ángulo. Nada más que como yo me pude equivocar a la hora de calcular la norma, ¿verdad? Porque no estoy exento a cometer equivocaciones. Por eso, la gente mejor utiliza la función directamente con los valores que le dan. ¿Ok? Pero las tres maneras son igualmente válidas para encontrar ese ángulo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, si yo quiero dar el vector B, yo lo puedo dar como la norma y el ángulo. Y de esa manera es otra forma en que yo puedo denotar un vector. Lo puedo denotar con el IJK, lo puedo denotar con el trío ordenado o en forma polar. Y ahora vamos a ver, ahora más tarde vamos a ver un poco cómo hacerlo de forma, ¿qué se llama? Con los ángulos directores. Que ahí les voy a hablar un poco al respecto. Por ahorita, ya voy a hacer una pausa y volvemos con norma del vector, los tipos de vectores. Esto lo voy a ver un poquito rápido y suma y multiplicación por un escalar, que es lo que me interesa llegar hasta el día de hoy. Por eso yo les dije que el viernes también vamos a tener clase, porque estos dos, producto punto y producto cruz, o producto escalar y producto vectorial de vectores, ese lo vamos a trabajar entonces el viernes un poco más, ¿verdad? Hoy vamos a llegar hasta donde podamos. Entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos y nos vemos ahorita. ¿Ok? Nos vemos en 10 minutos. Renovamos grabación. Bueno, después de la pausa, entonces vamos a continuar viendo un poco donde habíamos quedado. Estábamos viendo la norma de un vector. Igual vamos a hacer dos ejercicios porque esto lo vamos a trabajar más adelante. Vamos a hacer un poco más de ejercicios. Ahorita me interesa que quede claro la parte conceptual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos en tres dimensiones? Bueno, esto les voy a decir un poco qué se hace y nada más les voy a dar la receta. No me gusta hacer eso, pero bueno. Entonces acá, digamos, acá podemos ver la proyección del vector. Acá vemos la altura que tiene el vector. Entonces vamos a decir, bueno,
Mi vector es este que está acá. ¿Sí? Que tiene componentes en 3 dimensiones. Y acá entonces, si yo lo sigo en línea recta, va a tener un valor en Z. Este es el eje Z. La próxima clase ya les voy a decir bien cómo utilizar estas cosas para explicarles la ley de la mano derecha. Pero por el momento, nada más sigamos que este es X y este es Y. ¿Ok? Entonces aquí esta va a ser su componente en Y. De aquí a aquí, eso es lo que mide Y. Esto es lo que mide en X. Y esto de acá es lo que mide en Z. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, ¿cuál es en X, verdad? El X sería este de acá. Entonces sería esta distancia de aquí a aquí. Sí. Sí, sí, está bien, gracias. Ok, entonces, como esto tiene esta proyección, yo podría tirar una línea acá que sería la sombra de ese vector para poder verlo en 3 dimensiones. Acá entonces se me va a formar un triángulo con los colores verde, azul y amarillo. Entonces voy a hacer el triángulo acá. Aquí tengo el rojo, perdón, ¿cuál verde? El rojo, azul, amarillo y celeste. Entonces, el amarillo sería la altura que tenga y aquí forma un ángulo de 90 grados. Y el celeste sería el vector como tal, la hipotenusa. Esto es que le estoy dando vuelta a ese dibujo para poder verlo más claramente. ¿Me siguen, Sí, profe. compañeros? Sí, Cari. Sí. Entonces, vean ustedes que al tener un triángulo rectángulo, yo puedo usar Pitágoras. Nada más que este es un valor que aún no conozco. Este valor es Z. Entonces, el valor del vector como tal, o la norma de ese vector, va a ser este R' que no conozco al cuadrado más Z cuadrado la raíz. Y de ahí yo lo puedo sacar a partir de este triangulito que se me forma acá. Ese sería un valor en Y, valor en X, y este sería el valor ese desconocido que tiene la sombra. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, digamos, ahí aplico 2 veces Pitágoras y al final me va a quedar que el valor del vector o la norma del vector va a ser igual que en 2 dimensiones, nada más que ahora con las 3, x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Y de esa forma obtengo la norma de un vector en 3 dimensiones. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta acá? Compañeros, compañeras. No, profe. ¿Todo bien? Entonces, ahí calculadora en mano. Díganme cuál es la norma de A. ¿Cuánto es la norma de A?
¿10, profe? ¿A todo el mundo le dio 10? Ok, tomo el silencio como sí. Entonces sí, la norma de A es 10. ¿Y cuál es la norma de B? Acuérdense que la norma yo lo puedo hacer nada más la letra sin la flecha. Entonces, ¿cuál sería la norma de B? Compañeros, compañeras. Raíz cuadrada de 35. Raíz cuadrada de 35. Excelente. No está difícil, ¿o sí? Sacar normas. No, profe. No. No. Ok. Bueno, acá. Entonces voy a ir un momento a, bueno, los cosenos directores y ahorita me devuelvo. En realidad me gusta más ángulos directores, pero cosenos directores también se puede utilizar. Acá, básicamente, lo que nos están diciendo es cuál es el ángulo, ¿verdad? Para denotar un vector A que tenga componente en X, en Y y en Z, nos están diciendo cuál es el ángulo que hay entre el eje X, y el vector R, y el vector A. ¿Cuál es ese ángulo? Ok, voy a desconectar de nuevo el fondo de pantalla. Y vamos acá. Ay. Eso me cayó. Ok, entonces está aquí. Este es el vector. Entonces aquí, vean ustedes más o menos. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tallarlo aquí y voy a ver este triángulo. Entonces, si yo lanzo una línea de aquí a acá, voy a tener el siguiente triángulo, que sería X, R, o mejor dicho, X, A, y este que no lo conozco. Entonces, a este ángulo que hay entre el eje X y el vector, eso les recomiendo que hagan el dibujito o que hagan, no el dibujo, sino que lo hagan en 3 dimensiones con la esquina de una parte de la casa. Lo pueden hacer con palillos, ¿verdad? Pajillas, no lo recomiendo mucho porque contaminan mucho, entonces, ¿verdad? Pero si tienen pajillas reciclables o algo así, pueden hacer con eso. Entonces, ¿cómo encuentro ese ángulo alfa? Compañeros, compañeras. Con el coseno. Ajá. Entonces, alfa sería este ángulo que hay entre el eje X y R. Este sería alfa. Entonces, alfa sería el arco coseno de ¿quién? Adyacente. Ajá. Sí, de X entre A. Ok. ¿Y quién sería beta? Vea que sería lo mismo. Beta es este ángulo que hay entre el eje Y y el vector R. Este es beta.
Y este ángulo que hay aquí es el gamma. El eje Z y S. Beta también lo podemos encontrar como el arco coseno. Por eso se llaman cosenos directores, porque todos se pueden sacar a partir de la función coseno. Y entre A y gamma en el libro o el material de cátedra utilizan zeta. Gamma o zeta va a ser entonces el arco coseno de Z entre A. ¿Ok? Y estos van a cumplir una propiedad específica que es que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma. Esto me tiene que dar 1. Eso lo pueden sacar siguiendo siguiendo un poco las definiciones. ¿Qué es el coseno de alfa? Coseno de alfa sería X entre la norma. Y la norma es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z cuadrado raíz. Pero como está elevada al cuadrado, elevamos tanto el numerador como el denominador. Y se va la raíz. ¿Qué pasa con beta? El denominador queda igual. Nada más que aquí sería y cuadrado. ¿Y qué pasa con gamma? El denominador sería el mismo, nada más que aquí sería z cuadrado. Como estos denominadores son iguales, entonces yo lo puedo poner como una sola fracción. ¿Y qué tengo arriba y abajo? En el numerador y en el denominador. Compañeros, compañeras. Tengo exactamente el mismo polinomio o el mismo valor. Por lo tanto, esta es una identidad de los cosenos directores. Que la suma cuadrada, voy a quitar ese. Que la suma de los cosenos al cuadrado siempre da 1. Eso lo vamos a usar más adelante, pero por el momento quiero que nos centremos en los tipos de vectores para ver si llegamos a sumas y restas. Si no, no hay problema. El viernes vemos sumas y restas. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. ¿Qué es un vector unidimensional? ¿A qué le suena eso? Que tiene una dimensión. Ok. ¿Y entonces qué sería unidimensional? Una dimensión. Ya hemos hablado de dimensiones. Entonces, ¿qué serán esas dimensiones? Que solo está en el eje X. Solo está en el eje Y. Puede ser positivo o negativo. O puede ser también cualquier número que esté en el eje Z. Estos son 3 ejemplos de vectores unidimensionales que solamente van a tener una dirección. Entonces el vector A sería este, el vector B sería este y el vector C sería este.
¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Sí. Ahora, ¿qué será vector unitario? ¿A qué le suena? Una sola unidad. La- Sola unidad. Por ejemplo, este. Este será unitario. De solo unos. Es un vector que solo tiene magnitud 1. Exacto. Su magnitud vale 1. ¿O cómo le llamábamos también a la magnitud? Le llamábamos también a la magnitud norma. Excelente, Isaac. Entonces, ¿será ese unitario o no será unitario? Compañeros, compañeras. ¿Será o no será un vector unitario? Compañeros, compañeras. Vamos. Yo creo que no, profe. ¿Cuánto le da la norma a ese vector? Calculadoras a mano. Raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿da 1 la norma? No. Por lo tanto, no es unitario. Pero si yo agarro y lo divido entre la norma, cada una de las componentes, vuelvan a calcularlo y me dicen si ahora eso no es unitario. ¿Es o no es? Si yo lo agarré y lo dividí entre su norma. A mí sí me dio, profe, pero anteriormente también, me parece. Como anteriormente también. Lo cerró entre paréntesis. Acuérdense que anteriormente es así. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Vean que este al elevarlo al cuadrado da uno positivo. Por eso me da raíz de 3. Tengan cuidado con eso. Ah, ok, profe. Es importante, digamos, se pueden equivocar cuantas veces se equivoquen en clase. Acá, digamos, más bien así es como aprende el ser humano, equivocándose. ¿Ok? Entonces, pero tengan cuidado con esas cosillas ya, ¿verdad? Que aprendan de esos errores. Entonces, ahora sí, ya es un vector unitario. Ok. Este será un vector unitario.
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ese también es un vector unitario. Por eso les dije, la norma la vamos a estar calculando en muchas ocasiones. Entonces ahí, por eso nada más con 2 ejemplos, como para que entendieran la base y ya después lo vamos a trabajar más. Ya vamos a estar haciendo más ejercicios al respecto. Ahora, ¿habrá alguna forma de tener un vector que sea unidimensional y unitario a la vez? ¿Hay alguna forma de que tenga ambos a la vez? Si X o Y o Z valen 1 y las demás 0. Correcto, el 1, 0, 0. Ese es unitario y es unidimensional. El 0, 1, 1 es el 0, 1, 0, perdón. Es unitario, es unidimensional. Y el 0, 0, 1 es unitario y es unidimensional. ¿Cierto? Ok, Sí. estos tienen nombres específicos. Este es el que se llama I. Esto de acá es lo que se llama J. Y esto de acá es lo que se llama K, techo. Se utiliza el techo, esta forma, encima de la letra, para indicar que es un vector unitario. Entonces, todo lo que ustedes vean con techo debe ser un vector unitario. Sí. Entonces, por eso, cuando ustedes le ponen el vector 3i menos 2j más 5k, significa que tiene un valor 3 en el eje X, un valor menos 2 en el eje Y un valor de más 5 en el eje Z. ¿Lo vieron? De ahí que se usa esa forma de expresar un vector en I, J y K. ¿Van entendiendo? ¿No van entendiendo? ¿Cómo van viendo la dinámica del curso? ¿Les va gustando? ¿No les va gustando? Soy muy preguntón. Eso sí. Ok. ¿Qué serán vectores iguales? Eso está muy fácil. Con la misma magnitud. Dos vectores que tengan la misma magnitud y... Distancia. No. Dirección. Y que La sean dirección. paralelos. Dirección. Correcto. Que sean exactamente iguales. Magnitud y dirección. Pueden estar uno encima de otro o cosas por el estilo, pero eso no importa. ¿Ok? ¿Qué serán vectores opuestos? Es lo mismo, pero en sentido contrario. Exacto. Tienen un ángulo de 180 grados entre sí. O sea, uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Pero miden exactamente igual. ¿Ok? Entonces, o sea, tiene la misma magnitud y la misma dirección, pero como en sentidos contrarios. O sea, más o Exacto. menos así. Algo así. Yo diría la dirección contraria. Para no hacer mucho, ¿verdad? No es para ajustar mucho eso. ¿Qué serán vectores paralelos? Son los que tienen la misma dirección. Ajá. Pero Pero no tienen la misma magnitud. pueden tener la misma magnitud, digamos, los vectores iguales son paralelos,
pero los paralelos no necesariamente son iguales. ¿Ok? Los paralelos pueden tener diferente magnitud. Lo que tienen igual es la dirección. ¿Sí? ¿Y qué serán antiparalelos? ¿Qué serán dos vectores antiparalelos? Compañeros, compañeras. Que van en direcciones contrarias. Son como los opuestos, pero no necesitan ser de la misma magnitud. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Y un vector nulo? ¿Qué es un vector nulo? Un vector nulo es que todas sus componentes valen cero. O sea, la magnitud o la norma vale cero. Excelente, Isaac. Entonces, ¿por qué no le digo por qué no digo simplemente cero? ¿Por qué no digo simplemente cero y me dejo de tanta tontera? Compañeros, compañeras. Bueno, en realidad este no tiene dirección establecida, Isaac. Porque puede ir para cualquier lado. Y para ningún lado. ¿Resto? Compañeros, compañeras. ¿Mm? Bueno, en realidad, porque este es un vector y tiene componentes. Este de acá es un escalar. Entonces, por eso yo no puedo decir o me pueden poner en una misma pregunta tal operación y si me da un vector, es un vector nulo. Si me da un escalar, es cero. Entonces, ahí siempre le van a preguntar y le van a decir, ¿da tanto o da cero? ¿Da cero o da un vector nulo? Entonces, para que tengan cuidado con eso. ¿Estamos? Vectores perpendiculares, ¿qué serán? Son aquellos. Son los que se cruzan. Y no solo se cruzan a 90 grados exactamente. En algún punto. ¿Ok? Los concurrentes sí son aquellos vectores que se cruzan todos en un mismo punto. ¿Ok? O se cruzan a un punto en común.
Por lo general, se dice o se trabaja, ¿verdad? Si nos vamos al sentido estricto de la definición, se pueden cruzar en cualquier punto. Pero el que más se trabaja son aquellos que se cruzan en el inicio. Entonces, ¿verdad? Concurrente, por lo general va a ser referencia a los que se cruzan al inicio. ¿Y vectores consecutivos? Que donde termina un vector, inicia el otro. ¿Ok? Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo sumamos o restamos vectores? Esto se los voy a poner. Se los voy a poner un poco como chiquitos de escuela. La forma más fácil de entenderlo. ¿Cómo suma usted cuando usted estaba en la escuela? Vamos a hacer suma gráfica. Ok. Cuando ustedes estaban en la escuela, ¿correcto? Solamente los X con los X, los Y con los Y y los Z con los Z. ¿Pero por qué? Esto va a ser por lo siguiente. ¿Qué pasaba usted en la escuela si usted decía, voy a sumar 3 más 1 y le resto 6? ¿Qué vamos a hacer ahí? Queda -2. Queda -2. Pero, ¿qué era lo que hacíamos en la recta numérica para entender esto conceptualmente? Tirábamos una flechita hasta 3 al inicio, ¿cierto? Sí, profe. Después tiramos una flecha, uno más. Y el -6 significa tirar una flecha hacia el otro lado. Entonces, tiro una flecha donde termina y me muevo 6 unidades. En el caso de los vectores, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a, entonces, a tirar mi primer flecha, indicando el primer vector. Tiro la segunda flecha, indicando el segundo vector. Y al final, esta es el resultado final. ¿A dónde llegaron esos dos? Si somos un poquito observadores, podemos ver acá que la componente en X de ambos vectores se estarían sumando y las componentes en Y de ambos vectores se estarían sumando. Eso mismo pasa en el eje Z. Entonces, cuando nosotros sumamos vectores, lo que vamos a hacer es sumar cada una de las componentes, como dijo el compañero. Entonces, ¿cuánto da A más B más C? Sería en Y 5 más 4, 9 menos 2, 7. En J, 2 menos 3 menos 1 más 1, 0. Y en K sería
7 más 5, 12, menos 3 da 9. Entonces, este sería nuestra suma de los tres vectores. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué hacían ustedes? Por ejemplo, ¿qué sería 3 multiplicado por A? Profe, ¿Sí? con permiso. Ocupó retirarme y fue para cálculo. Ok. Entonces, sí, nada más les explico esto y ya lo empezamos de ahí la próxima clase. ¿Qué significa 3A? Cuando ustedes multiplicaban números, digamos, 5 por 7, ¿qué hacían? El 7 lo suman 5 veces, ¿cierto? Entonces esto sería A más A más A. En otras palabras, 3A sería 15 en I más 6 en J más 7 en K. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Entonces, ahí los dejo para que estén entonces en el resto. Y cualquier cosa, ahí estamos comunicando. ¿Les parece? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, me quedo por acá por si hay alguna Oiga, duda. profe, gracias. Ok, con gusto. Nos vemos.